de www.panorama.com.be, igualmente a través de la red de televisoras regionales. Llegamos al cuarto bloque, será el bloque dedicado al tema petrolero. En esta oportunidad, la primera pregunta es para Pablo Medina y la formula María Inés Delgado. Candidato, la ley de hidrocarburos actual contempla un significativo gravamen del 33% para las transnacionales interesadas en el crudo criollo. ¿Usted qué hará con ese gravamen? ¿Lo mantendrá? ¿Lo disminuirá? Ese no es el problema. El problema de fondo de la política petrolera venezolana es que el petróleo, que en Venezuela, tanto en la Cuarta como en la Quinta República, nos quedamos en la fase de extracción, perforación y refinación, sea industrializado. De tal forma que el problema no se trata de defender precios, como ha hecho este gobierno, que a mí me parece un grave error, defender precios, reducir la producción y defender precios. Es una política suicida, a tal punto que tenemos 20.000 pozos petroleros paralizados. Aquí en el Zulia hay 10.000 pozos. El problema está en aumentar la producción petrolera, pero industrializando ese petróleo, porque sería realmente una gran oportunidad para ir al empleo total. Lo que ocurrió en la costa oriental del lago es sumamente grave. Hugo Chávez asaltando a 70 empresas petroleras que provocó una crisis, miseria y desempleo allá en la costa oriental del lago. De tal forma que el problema se trata de una política petrolera que dejó Venció de el tiempo, candidato, para su intervención. Candidato, pero usted ha dicho que es errado defender precios. Sin embargo, la defensa de los precios le ha permitido a PDVSA, por lo menos este año, proyectar unas ganancias récord de 8.000 millones de dólares. Y con eso, por supuesto, hay fondo chino, Fonden, fondo de inversiones. Esos son recursos que se han utilizado y que no le vienen nada mal al país. En primer lugar, esos recursos prácticamente no se entiende cómo con esos recursos que usted señala, PDVSA está endeudada y el país haya sido endeudado. Y mientras tanto, baja la producción nacional, aumenta el desempleo y el negocio, insisto, no es defender precios, es cambiar la política hacia la industrialización, no solamente del petróleo, la producción de gas, sino de las empresas básicas de Guayana, cuya producción de acero y aluminio se exporta, cuando nosotros debemos procesar aguas abajo. Gracias, candidato. A continuación, María Corina Machado y la pregunta la formula Luis del Villar. Candidata, usted ha dicho que le abriría las puertas en un posible gobierno suyo a los empleados que fueron retirados de PDVSA. Yo le pregunto, ¿eso implica que va a crear unos 20.000 nuevos cargos dentro de la estatal petrolera o que va a retirar a los actuales empleados? Eso significa que vamos a abrir múltiples fuentes adicionales de empleo porque vamos a abrir la inversión petrolera. Yo creo que eso es prácticamente el único punto de coincidencia en las 9 horas de memoria y cuenta del presidente, petróleo para 300 años. Pero eso es una tragedia, porque en 40 o 50 años el petróleo puede ser sustituido y ese petróleo, que es una bendición, nos va a quedar bajo la tierra y no lo vamos a poder aprovechar para generaciones futuras. Entonces tenemos que aumentar la producción petrolera. La propia PDVSA habla de 236.000 millones de dólares para llevar la producción petrolera a 6 millones barriles diarios. Yo te pregunto nuevamente, Luis, ¿no deberíamos aprovechar ese dinero para invertirlo en educación, en escuela, en vialidad, en infraestructura y lograr que a través de la inversión privada, pero eso sí, no solamente extranjera, que los venezolanos también podamos invertir aguas arriba en exploración y aguas abajo en procesamiento de nuestro petróleo, generar muchísimas fuentes adicionales de trabajo? Gracias, candidata. La repregunta de Luis del Villar. Sí, candidata, en la misma línea de PDVSA usted habla de mayor inversión. Yo le pregunto, en concreto, de llegar usted al gobierno, ¿qué haría para que el país aumente la capacidad de refinación? Bueno, evidentemente inversiones y además con profesionales, conocedores, gerentes, expertos en esta materia. Lo que está ocurriendo en refinación en Venezuela es dramático. Todos sabemos que estamos hoy en día, en algunos casos, importando gasolina. Eso significa un costo altísimo para el país, cuando necesitamos recursos para tantas otras áreas prioritarias para el país. Por lo tanto, es tecnología, recursos humanos e inversiones. Si tenemos un equipo de gobierno que genere confianza en el país, con los mejores, lo vamos a lograr. Para la respuesta, a continuación, Leopoldo López interviene en el gran debate de las regiones y la pregunta la formula Joana Villalobos. Candidato López, el candidato Pablo Pérez dijo públicamente que no comería cuentos chinos
refiriéndose de esta manera a las negociaciones y convenios petroleros con China. ¿Usted comparte o no comparte ese criterio? Mira, el problema del fondo chino no es que sea un fondo ni que sea chino. El problema es que no sabemos qué compromisos ha asumido la República caras a futuro. Ahora bien, con respecto al tema petrolero, para mí lo más importante es asumir el petróleo como una bendición. Los venezolanos tenemos una relación de amor-odio con el petróleo. Algunos dicen que es una maldición, que es que ha sido el factor de distorsión de nuestra economía. El petróleo hoy es una bendición que tenemos que aprovecharla. Tenemos que aumentar la producción, pasar a ser el líder mundial de producción y exportación petrolera. Somos el país con los mayores niveles de reserva. Hoy Panorama presentaba una gráfica muy importante. En los próximos 30 años vamos a requerir 30 millones de barriles de petróleo al día. ¿Quién puede darle al mercado mundial esos niveles de producción? Venezuela. Tenemos el 20% de las reservas de petróleo del planeta entero. Ahora bien, para eso tenemos que cambiar la política petrolera y lograr revertir lo que han sido los últimos 5 años en donde se ha bajado la producción en 500.000 barriles al día. Y la clave, candidato, ¿en qué vamos a sido el invertir tiempo el petróleo? para su respuesta, la repregunta. Candidato, le insisto, el tema con las relaciones con China. Quisiéramos saber, ¿va a revisar los convenios con este país asiático? De ser así, ¿está dispuesto a someter al país a un arbitraje internacional, a un nuevo arbitraje internacional? Mira, yo insisto, lo que esté dentro de la Constitución, dentro de las leyes y que beneficie a los venezolanos, se mantendrá, pero es que no conocemos, no hay información sobre lo que significan esos compromisos. La clave del petróleo es qué vamos a hacer con esos ingresos. Nosotros por eso hemos planteado un fondo solidario que no le dé la arbitrariedad al gobierno de gastar en cualquier cosa, de sacar de ese fondo y regalarle a otros países. Un fondo que garantice que la inversión vaya a la educación, a la infraestructura y a la seguridad social y seguridad ciudadana. Gracias, allí candidato. Es donde está la clave. Venció el tiempo. Quiero, antes de continuar con el gran debate de las regiones, pues recordarles a los candidatos que disponen de 1 minuto para contestar la pregunta y son 30 segundos para la repregunta. Es cuestión de equilibrio, por eso me he visto obligado a intervenir en más de una oportunidad. A continuación, Diego Barria interviene y la pregunta la formula María Inés Delgado. Candidato Arria, en marzo pasado, el propio secretario general de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Video, dijo a la prensa internacional que todo lo que tenga que ser privatizado se privatizará. ¿Incluiría usted de llegar a la presidencia en ese plan PDVSA? PDVSA no la va a querer nadie en el fondo. PDVSA es una empresa irrecuperable, en mi visión. Hay que crear otras modalidades de empresa e ir progresivamente desmembrando esa corporación. Ese es el centro de la corrupción, de la incompetencia y de la desnaturalización de lo que significa la empresa de petróleo en Venezuela. Sin la menor duda, eso haría. Yo creo que hay que paralelamente crear unidades que hagan del petróleo algo de los venezolanos. En este momento el petróleo es de PDVSA, los jerarcas venezolanos y los amigos que tienen, que se han venido enriqueciendo con la industria petrolera. No es el petróleo de los venezolanos. Candidato, sin embargo, el gobierno ha sostenido que fueron los convenios petroleros previos de finales de 1997 los que violentaron la soberanía de Venezuela en materia petrolera. ¿Usted cree conveniente una privatización de este tipo con transnacionales o una privatización tipo acciones a los venezolanos como CanTV, etcétera? La fuente de energía en los Estados Unidos, la fuente del censo americano, dice que el año 2011 ingresaron a Venezuela 40.000 millones de dólares por la venta de petróleo a Venezuela. Los Estados Unidos es el único que realmente está comprándonos el petróleo. Por lo contrario, aquí si algún día hemos sido poco soberanos en el manejo de la industria petrolera, es hoy en día. Eso ha cambiado totalmente. A continuación, interviene Enrique Capriles Radonsky y la pregunta la formula Luis del Villar. Candidato, la faja del Orinoco, en el suroriente del país, existe la mayor reserva de petróleos del mundo. Venezuela tiene acuerdos para la explotación por 20 años con países como Bielorrusia, Brasil, India, Irán y Cuba. Le pregunto, si usted fuese presidente, ¿va a mantener esos contratos en las condiciones actuales o cuál es su política en materia petrolera? Bueno, revisemos cada contrato, a ver cuál es su contenido y en qué condiciones se firmó. Me refiero porque hay muchos contratos dados a dedo y por un tema de relaciones políticas. Ahora, con el tema del petróleo, podemos tener, oye, somos un país en una bonanza petrolera. Y tenemos, ¿cuántas personas no viven en nuestro país en una vivienda de cartón? ¿Qué ganamos nosotros siendo un país petrolero si no convertimos el petróleo en la palanca para el progreso de los venezolanos?
para generar empleo, para diversificar nuestra economía, para no depender del petróleo. Que el petróleo, para nadie es un secreto, que el petróleo no nos alcanza como fuente de ingreso. Y lo otro que tenemos que hacer es no regalar el petróleo, además de que no es suficiente, lo regalamos. Entonces, veamos al petróleo como el gran motor para el progreso de los venezolanos, para tener no solamente petróleo, sino industria, comercio, turismo, empleo, mucho empleo de calidad, trabajando además con el esfuerzo privado. Candidato, pero de esos convenios que revisaría, ¿alguno en particular que tendría alguna revisión más exhaustiva? Y también le pregunto, ¿qué nuevos aliados, por ejemplo, invitaría a participar y en qué condiciones en la faja petrolífera del Orinoco? Mira, Luis, ¿tú quieres que te diga? La faja petrolífera no se ha sacado ni un barril de petróleo nuevo en las alianzas, ni uno nuevo. El Estado no invierte lo que tiene que invertir, además. Yo creo que PDVSA es una empresa estratégica de los venezolanos, que debe ser propiedad del Estado. Ahora tenemos que utilizar el petróleo, repito, para que el petróleo nos permita progresar como país, diversificar nuestra economía, ser la palanca para el desarrollo de Venezuela. Entonces, esas alianzas, ¿cuál es el resultado al final? Gracias, candidato. Una vez más, las redes sociales participan en el gran debate de las regiones. Desde Monagas, Carmen Cerrada, vía Skype, formula su pregunta a Pablo Pérez. Mi nombre es Carmen Cerrada, desde Maturín, el estado de Monagas, y mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted para mantener los precios altos del petróleo y la unidad con la OPEP? Bueno, primero que todo puedo decir con mucho orgullo que nací, me he criado y dirijo un estado petrolero. Conozco muy bien qué es lo que ha sido el petróleo para una región. Ver la costa oriental del lago sin servicios públicos, ver el oriente venezolano con problemas igualmente Anzoátegui y tu mismo estado Monagas. Sabemos muy bien los beneficios que trae el petróleo, pero sabemos muy bien también cuando un estado administra muy mal el petróleo. Tenemos una deuda con los venezolanos. El petróleo es del gobierno, no es de los venezolanos, y el petróleo tiene que ser palanca fundamental para el desarrollo de Venezuela. Dejar de ser la Venezuela rentista petrolera y dedicarnos a ser la Venezuela de apalancar otro tipo de actividades. En este momento hay 8.000 millones de dólares que no le ingresan a las arcas a Venezuela por la regaladera del petróleo a otros países. ¿Y qué estamos haciendo? Tienen que pagarnos nuestro petróleo y crear una solidaridad de los pueblos, pero primero son los venezolanos. Vamos a invertir. Gracias, candidato. Ha agotado su tiempo. Habrá una repregunta y la formula Joana Villalobos. Candidato Pérez, cedo mi repregunta para que usted pueda contestarle a la usuaria Carmen Cerrada. Muchas gracias, Joana. Candidato, quisiera saber cómo mantendrá los precios altos del petróleo. ¿Es dónde voy? Y la unidad de la OPEP, su propuesta concreta, perfecto, candidato. Entonces, vamos con el tema primero también del equilibrio ambiental que tenemos que tener. Los pasivos ambientales más grandes los tenemos en el lago de Maracaibo. Vayan a ver José lleno de coque, las montañas de coque, vayan a ver la costa oriental del lago, con los problemas ambientales que tienen. Ahora, los precios altos del petróleo no es un tema de que nosotros vamos a bajar la producción. Tenemos que equilibrar y diversificar la economía venezolana y mantener la OPEP y principalmente que PDVSA sigue siendo del pueblo venezolano, no del gobierno, que pasa a ser formar parte del pueblo. Gracias, para garantizar candidato. Su seguridad social. Finalizó el tiempo para su intervención. En la próxima parte, en el gran debate de las regiones, estaremos abordando un tema de especial importancia social, el tema de la salud. Ya